Estas son cápsulas informativas sobre el discipulado metodista y soy Osías Segura, misionero regional de la Junta de Ministerios Globales para América Latina y el Caribe. Los creyentes somos libres en Cristo y no estamos atados a reglas ni leyes, a menos que consideremos que es necesario desarrollar nuevos patrones de prácticas espirituales para crecer espiritualmente. Tenemos entonces que las reglas de vida o reglas espirituales son patrones de prácticas espirituales que seguimos y las consideramos necesarias para desarrollar una espiritualidad activa hacia la santificación. En el siglo XII, las reglas de vida llegaron a distinguir diferentes formas de identificar la espiritualidad de órdenes religiosas católico-romanas y posteriormente entre denominaciones protestantes. Algunas denominaciones y órdenes religiosas tienen reglas de vida explícitas y otras implícitas. Por ejemplo, para grupos pentecostales el aprender a orar en lenguas es importante, para otros es participar de la Eucaristía, para otros es el bautismo lo central, y entre otros, de alguna u otra manera, hay reglas de vida que incluyen el no bailar, no ir al cine, no tomar alcohol, no fumar, no comer carne en ciertas épocas del año, etcétera, etcétera. Es decir, las reglas de vida o reglas espirituales son patrones de prácticas espirituales que adoptamos en nuestra vida y pueden ser adoptadas por nosotros mismos o adquiridas en nuestras congregaciones y practicadas semanalmente en nuestros cultos. En el metodismo, Juan Wesley escribió las reglas generales como reglas de vida o reglas espirituales para guiar el discipulado y distinguir al metodista. ¿Por qué Wesley escribió estas reglas? Las primeras congregaciones metodistas estaban formadas de personas de bajos niveles de la sociedad, como mineros, con una muy baja escolaridad, llenos de vicios y malas prácticas. Una vez que estas personas se convertían por medio de predicaciones al aire libre, eran organizadas inmediatamente por Wesley en sociedades o congregaciones con culto los domingos por las noches, pues en los domingos en las mañanas se les motivaba al metodista a ir a la iglesia anglicana. Recordemos que el movimiento metodista empezó como un movimiento de renovación espiritual dentro de la iglesia de Inglaterra. La organización del movimiento metodista no sucedió de la noche a la mañana, pero llegó a ser algo así. Juan Wesley quería que las personas discernieran cómo estaban trabajando su salvación. Por tanto, dividió las sociedades o congregaciones en pequeños grupos, con el propósito de apoyar a los participantes para que se rindieran mutuamente cuentas en su crecimiento espiritual, recibir atención pastoral de un líder laico y capacitar a líderes laicos en el ministerio. Durante una reunión de clase semanal, la gente compartía testimonios sobre sus experiencias cotidianas y cómo esa experiencia les permitió discernir si vivían de acuerdo con el Espíritu. Se preguntaban, ¿cómo progresa mi alma? Esa es la pregunta para discernir cómo estaban viviendo en santidad. Para lograr este nivel de reflexión, la brújula para guiar los testimonios eran las reglas generales, que son no hacer daño a los demás, hacer el bien a los demás y participar en los medios de gracia. Estas eran las tres reglas con las que lograban discernir cómo vivían su santidad. Las reglas generales fueron una forma práctica de evaluar cómo amar al prójimo y cómo amar a Dios. Estos grupos pequeños metodistas no trataban de estudiar nada ni de discutir nada, sino que buscaban acompañarse mutuamente en amor, mientras cada uno discernía en el Espíritu cómo vivían la santidad que se predicaba y se enseñaba en las congregaciones. Estos grupos permitieron a las personas reflexionar y discernir su relación con el Espíritu y con su prójimo. Veamos en detalle las tres reglas generales escritas por Juan Wesley en la primera mitad del siglo XVIII. La primera regla: no haciendo daño, evitando toda clase de mal, especialmente las más comunes, tales como tomar el nombre de Dios en vano, profanar el día del Señor y haciendo en este trabajo ordinario, ya comprando o vendiendo. Embriagarse, comprar o vender bebidas alcohólicas o beberlas, excepto en caso de extrema necesidad. Comprar, vender o poseer esclavos. Pelear, reñir, alborotar, pelear entre los hermanos, volver mal por mal, maldición por maldición, regatear en las compras y ventas. Comprar o vender efectos que no hayan pagado los derechos. Entregar o recibir efectos a usura, es decir, a interés ilegal. Conservar frívolamente o sin caridad,
particularmente si se habla de los magistrados o los ministros. Hacer a otros lo que no quisiéramos que ellos nos hicieran. Hacer lo que sabemos no conduce a la gloria de Dios, como ataviarse con oro y ropas lujosas, tomar parte de diversiones tales que en ellas no podamos invocar el nombre del Señor Jesús, cantar aquellas canciones o leer aquellos libros que no tiendan al conocimiento ni al amor de Dios, llevar una vida voluptuosa o demasiado regalada, amar los tesoros sobre la tierra, pedir prestado sin la probabilidad de pagar o recibir efectos a crédito sin la misma posibilidad. Segunda regla: haciendo lo bueno, siendo misericordioso de cuantas maneras les sea posible y haciendo toda clase de bien conforme tengan oportunidad y en la medida de lo posible a todos los hombres, a sus cuerpos según su posibilidad que Dios les da, dando de comer a los hambrientos, vistiendo a los desnudos, visitando y socorriendo a los enfermos y a los encarcelados, a sus almas, instruyendo, reprendiendo o exhortando a todos aquellos con quienes tenemos relaciones, no dando oído a aquella máxima fanática que dice no hemos de hacer el bien a no ser que a ello nos impulse nuestro corazón, haciendo bien, especialmente a los que son de la familia de la fe y a los que gimen con el deseo de serlo, empleándoles de preferencia, comprando los unos de los otros, ayudándose mutuamente en los negocios, y tanto más cuanto que el mundo amará a los suyos y a ellos únicamente, practicando la diligencia y frugalidad posibles a fin de que el Evangelio no sea vituperado, corriendo con paciencia la carrera que les es propuesta, negándose a sí mismos y tomando su cruz diariamente, sometiéndose a sufrir el vituperio de Cristo y a ser como la es y el desecho del mundo, sin extrañarse que los hombres digan de ellos todo mal por causa del Señor, mintiendo. Tercera regla: asistiendo a todas las ordenanzas de Dios, que son el culto público de Dios, el ministerio de la palabra, ya sea leída o explicada, la cena del Señor, la oración privada y de familia, el escudriñamiento de las Escrituras, el ayuno o abstinencia. Estas son las reglas de nuestras sociedades, todas las cuales Dios nos enseña a observar en su palabra escrita, que es la regla única y suficiente, así de nuestra fe como de nuestra práctica. Sabemos que todas ellas su espíritu las escriben en los corazones verdaderamente despiertos. Si hubiera entre nosotros alguno que no las guardare, algunos que habitualmente quebrantare alguna de ellas, hágase saber a quienes vigilan aquella alma, puesto que tienen que dar cuenta de ella. Le amonestaremos respecto del error de su camino, le soportaremos por algún tiempo, mas si no se arrepiente, ya no tiene lugar entre nosotros. Hemos librado ya nuestras propias almas. Tal y como hemos podido descubrir, las reglas generales de Wesley eran las reglas de vida o reglas espirituales del metodismo y han servido como patrones de prácticas espirituales que se practicaban en grupos pequeños metodistas y las consideramos necesarias para desarrollar una espiritualidad activa y discernir cómo estamos creciendo en santidad. Por supuesto, los detalles que provee Wesley en tales reglas son del siglo XVIII y necesitarían ser actualizadas para el siglo XXI, pero el espíritu de las reglas generales del metodismo es práctico para hoy, para el desarrollo de grupos pequeños. Eso sí asegura, y esta cápsula fue sobre grupos pequeños metodistas.